Público televidente, sean bienvenidos a este su segmento Salud por Dos. Hoy contentísimo, una entrega especial para todos los comensales, porque hoy vamos a hablar del uso de la sal. Algunos pacientes de riesgo cardiovascular que merecen un poquitito de más atención, pero realmente vamos a desmontar algunos tabú acerca del uso de la sal. Pichardo, la doctora Ibe Gómez, el doctor Josué Pichardo. Buenos días, muy buenos días para todos ustedes. Esta sonrisa es porque... Aquí pasa de todo. Para todos los comen sales, ¿verdad? Los comensales. Muy buenos días, señores, para todos ustedes. Así que bienvenidos una vez más y vamos a compartir, igual que todos los jueves, así temas interesantes de salud. Y hoy, como dice la doctora, vamos a hablar de la sal. La sal que creo que en muchísimas ocasiones ha sido maltratada, ha sido sacrificada, y veremos que nuestro organismo necesita sal. O sea, es obligatorio tener sal en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo obligatoriamente necesita de ese elemento para mantener sus músculos, para mantener sus funciones, y por lo tanto no es todo malo de la sal. Probablemente haya otra que consumimos muchísimo más, Ibe, que es peor que la sal. El azúcar. Que a la gente le gusta mucho más, y que a los niños les gusta mucho más, y que los padres enseñan a comer mucho más, que desde pequeñito le endulzan todo. Por lo tanto, probablemente el azúcar sea peor en el tiempo que la sal. Claro está, con algunas excepciones, como tú decías, en algunos pacientes especiales que veremos, pacientes hipertensos, pacientes con problemas cardiovasculares, con problemas renales, o pacientes que ya tengan un daño a nivel de su corazón, que se llama insuficiencia cardíaca. Así que vamos a ver, Ibe, la sal. Señores, hoy yo quería traerle un verso acerca de la sal, pero dije, vámonos a abundar demasiado, porque hay una parte de la Biblia que habla del uso de la sal. Sin embargo, hoy hay algo interesante que lo dice el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 5, el verso 11, hay una versión, la versión Reina Valera dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hay una versión que se llama Dios habla hoy, que lo dice chulísimo, que es que se pongan gozosos, que se alegren cuando por causa de la justicia, por causa de Dios, nos persigan o nos quieran maltratar a base de mentiras. Siempre es bueno saber la parte de que tiene que ser mentira. Cuando usted está escuchando gente que está diciendo cosas de usted que no es cierta, solo para dañar, esté quieto, que Dios conoce todo y Dios es experto en exhibir en público ese tipo de personas. La verdad, así mismo. La verdad plena. Y hoy, señores, hablar de la sal. La sal, que Pichardo decía que el azúcar es peor que la sal, es uno de los mitos, porque a veces cuando hablamos de la sal salimos corriendo y no, que se me hinchan los pies. Entonces hay algunos pacientes, sí específicamente, que yo sé que Pichardo va a abordar de manera bien espléndida como él lo hace, que sí tienen algunas situaciones que puede ser muy perjudicial para ellos, el consumo excesivo de la sal. Pero la sal en sí misma, Pichardo, yo le comentaba a Pichardo y le hacía una pregunta, que antes de entrar en materia de él, hay una sal que nosotros utilizamos que yo la prefiero, que es la sal marina, no la sal que viene de las minas, sino que es la sal que se destila del mar. Entonces, si es un poquito mejor, si estamos en lo correcto. Yo me he sentido mejor. Ahora no sé, dice Pichardo, eso es en teoría, hay que ver. Hay que ver porque aparentemente la sal, en sentido general, tiene los mismos elementos. Lo único que la sal, esta sal que tú mencionas, que es la sal marina, que es la sal que cuando se evapora, ¿verdad? El agua, por el calor del sol, pues queda esa sal, ese nadante que es recogido, que es la sal teóricamente más natural. Exacto. A diferencia de la sal de minería, que es sal que se extrae y que tiene que pasar por algunos procesos de purificación para quitar esos otros elementos que pudieran venir unidos a la sal, y que después esa sal, cuando es refinada, se le agrega entonces yodo a esa sal de misa normalmente, que es algo interesante porque el yodo
es esencial para nuestra utilidad y la función de la glándula tiroidea. Entonces, quizás no existen tanta diferencia desde el punto de vista de la carga de sodio, porque cuando hablamos de sal es justamente para hablar del sodio, que es lo que nuestro organismo utiliza de la sal y que es de lo que nuestro organismo está hecho. Y ahí se le va a pegar algo quizás al potasio, porque es una pregunta sumamente frecuente en mi consulta. Doctor, ¿y puedo tomar potasio? Me mandaron un frasco de potasio de 5,000 pastillas de Estados Unidos. ¿Me las puedo tomar? Entonces, el sodio y el potasio son como dos polos que se repelen, pero que son necesarios, obligatorios para la funcionabilidad de nuestras células y de nuestro organismo, y esencialmente de los músculos, del músculo cardíaco, y para darnos energía. El que no tiene sodio en el cuerpo anda cayéndose, sus músculos se debilitan, no tiene energía, no puede pararse. Entonces el sodio es necesario. Preferir una u otra sal, que tú me mencionabas la sal marina, si usted prefiere la sal marina y realmente quizás tenga un toque más natural, pues dele con sal marina. Pero al final la sal en sentido general, ellas dos probablemente tengan la misma carga de sodio, que es lo que al final buscamos. ¿Dónde está el problema con la sal? Que hay personas que a veces no pueden consumir grandes cantidades de sal. Y es bueno que tengamos eso claro. Y los pacientes de falla cardíaca saben que cuando vean este video, que escuchen al doctor Pichardo hablándole de la sal, que todos los días a ellos, que es una población específica y especial, a ellos diciéndole, tiene que disminuir el consumo de sal por una razón importante que le voy a explicar. Primero decirle que el consumo de sal a nivel mundial está regulado. O sea, en la FDA, o sea, en Estados Unidos claramente está establecido que debe ingerirse en el día 2,3 gramos de sal. Estamos hablando de 2.300 miligramos de sal, que es el tope. Eso es una cucharada pequeña de mesa. Esa es la sal que deberíamos ingerir en el día para que nuestro organismo realmente la utilice de manera adecuada. ¿Cuál es el problema? Que a veces hay personas que además de la sal que le echan a la comida, tienen al lado el salero. Entonces, y lo echan de manera desproporcionada. Eso yo he visto personas, incluso en restaurantes, que agarran el salero y pam, 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 a todo lo que está en la mesa, no solo a la ensalada. Entonces hay personas que tienen un consumo muy excesivo de sal, y entonces quizá ahí vienen las situaciones, y esencialmente en los pacientes, como le decía, que tengan alguna condición cardiovascular, hipertensos, o sea, personas hipertensas de larga evolución, que ya tengan algún trastorno a nivel arterial, y que, ¿cuál es el proceso con la sal? Que el sodio, que está contenido en esa sal, que es cloruro de sodio justamente, ese sodio ayuda a retener agua en nuestro organismo. Esa es una de las funciones principales del sodio, que ayuda a que nuestro organismo se quede con parte del agua que ingerimos dentro. Nuestro cuerpo necesita esa agua, porque nuestro cuerpo está formado esencialmente por agua. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el consumo de sal es excesivo, nos quedamos con más agua de la que necesitamos. Pero ahora, no sé, Pichardo, si te ponga yo en una encrucijada, pero hay un tema, y es que la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos ya tienen una cantidad de sodio. Todos los procesados. Todos los procesados tienen sal. Y de hecho, ahí quizás la sal marina juega un papel importante. O sea, la sal marina tiene una concentración importante y una utilización importante para la preservación de alimentos. Bien, para conservar los alimentos que se secan en sal, muchas veces se utiliza sal marina, justamente por la parte natural, que no tiene que tener conservantes y demás. Por lo tanto, si ya lo que compramos, si lo que viene procesado tiene sal, le agregamos la sal en la preparación propia de la cocina, y además de eso, en el sobremesa tenemos un salero que vamos a polvorear la sal, o sea, estamos entonces ingiriendo una cantidad de sal por encima de lo que nuestro organismo necesita diariamente. Por lo tanto, quiero que tengan eso claro, no es que la sal es mala, necesitamos la sal. Por eso yo te decía inicialmente que probablemente el azúcar sea peor. ¿Por qué? Porque el azúcar la consumimos entonces de manera desproporcionada en cantidad y en frecuencia. Y casi todos los alimentos que ingerimos tienen azúcar en gran cantidad. Y el azúcar entonces a largo plazo va a ir produciendo una serie de alteraciones que nos van a llevar probablemente a un síndrome metabólico, que no es más que una alteración a nivel de nuestro metabolismo, donde no se queman adecuadamente los carbohidratos y se acumulan en nuestro cuerpo en forma de glucógeno y luego en forma de grasa, y después nos lleva a una resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina
¿Qué es? La resistencia a la insulina es que la insulina que produce nuestro organismo ya no es eficiente, ya nuestras células no responden adecuadamente a ella y finalmente a una diabetes. ¿Por qué? Porque el azúcar sí se va acumulando de manera gradual. Los carbohidratos que ingerimos en azúcares, o sea, entiéndase azúcar refino, que la ingerimos en los panes, en las harinas, en los espaguetis, en los refrescos, en los jugos, todo ese azúcar que no la utilizamos en el momento, que es, el azúcar es la energía rápida que utilizamos para tener rapidez, tener ánimo, mantenernos activos en el momento, pero si no la utilizamos en el momento, como ocurre en esta vida moderna que siempre hablamos, que lo que pasa es que el organismo agarra y entonces la guarda para utilizarla después. Pero si no hay un después, si usted nunca hace ejercicio, si usted siempre está inactivo y sigue ingiriendo carbohidratos, ese acúmulo de azúcar va a ser constante. Y ahí viene hígado graso, que es el principal problema también, acumulación de grandes cantidades de carbohidratos, convirtiéndolo en glucógeno, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, aumento de las grasas, y ahí se convierte el círculo vicioso. Mucha gente no sabe, y por eso insisto que probablemente el azúcar sea peor que la sal, que todos los carbohidratos que ingerimos, que no consumimos en el momento, al final esos carbohidratos son acumulados y son los que nos van a llenar de grasas. Y una cosa, Pichardo, que cuando al comer, por ejemplo, cuando comemos muchos carbohidratos, que como Pichardo decía, se van a convertir porque es en azúcar, que eso se transforma en el organismo, cuando tú le das mucha carga, que tú dices que son fuentes de energía, pero cuando tú abusas, lo que tenemos es al contrario, es un sistema como de letardo. Es como cuando la gente, y la gente lo puede observar, cuando come mucho, ¿qué es lo que da? Sueño. Mira qué pasa con eso. Que estás cansado, que no. Ahí es que está el detalle. Una pequeña cantidad de carbohidratos es necesaria. Es necesaria, pero demasiado. O sea, tú necesitas, y los niños, por ejemplo, tú le das un dulce, un caramelo, y el niño activo, rápido. Dímelo a mí. Ahora, si tú haces una carga de carbohidratos, tú entonces vas a tener energía 10, 15 minutos, pero después lo que viene es el letargo que tú mencionas, porque tú ya la energía que iba a utilizar la utilizaste, pero tú no la caminaste, tú no la quemaste, tú no hiciste el ejercicio. Entonces lo que comienza el organismo metabólicamente a agarrar esos carbohidratos que no quemaste, que no utilizaste, a comenzar a trabajar para almacenarlo, para cuando tú decidas utilizarlo. ¿Cuál es el problema? Que te digo, que la mayoría de personas lo ingieren, pero no tienen el tiempo entonces para quemar los carbohidratos, esa energía que usted acumuló, que usted ingirió en el momento pensando que lo iba a quemar o que teóricamente lo iba a quemar, pero no quemó. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar claros que la sal es necesaria, es prudente utilizar sal, es necesaria en todos los alimentos realmente casi que consumimos, pero en cantidades que sean adecuadas para la utilización de nuestro organismo, porque como lo decía, si no tenemos sal, vamos a estar letárgicos, vamos a estar con debilidad, vamos a estar sin fuerza, nuestros músculos no van a responder adecuadamente. Entonces, lo que tenemos que tener es la precaución en los pacientes, y ahí voy, en los pacientes especiales del consumo de sal. Por ejemplo, si usted está embarazada, y usted ya es hipertensa, usted es una hipertensa embarazada, se llama hipertensa crónica embarazada, que es muy diferente a una mujer que se le subió la presión con el embarazo, eso es muy diferente, es una hipertensión gestacional. Exacto. Y es muy diferente también a una mujer que haga preeclampsia, que es otra cosa, que aparición de hipertensión después de las 20 semanas de gestación y que aparece proteinuria, o sea, aparece que se orine parte de la proteína que ingerimos. O sea, si usted tiene esa condición, cualquiera de las tres, pero esencialmente que usted sea una hipertensa y que salió embarazada, pues desde el principio usted tiene que disminuir el consumo de sal. Si usted agarraba después de los alimentos preparados y polvoreaba todo lo que se va a comer con sal, comience a quitar eso. ¿Por qué? Porque usted va a tener entonces una sobrecarga de sodio en su organismo. El embarazo per se tiende a aumentar una sobrecarga de volumen a nivel sistémico y por lo tanto, si ya usted es hipertensa, mi querida, y aumenta mucho el volumen circulante, la cantidad de líquido que anda dentro de su cuerpo, ¿qué va a pasar? Que va a subir más la presión. ¿Usted entiende? Entonces, el embarazo per se también de manera mecánica puede producirle un poquito de hinchazón a las mujeres. Claro. Porque a medida que el abdomen crece, presiona la circulación de retorno venoso y eso produce un éxtasis, o sea, una disminución del retorno, más tiempo la sangre en las piernas. Y eso produce entonces un poquito de extravasación de líquido en las piernas y un poco de hinchazón. Pero si además de eso entonces usted está ingiriendo más sal, está reteniendo mucho más líquido,
va a tener más hinchazón, Claro. se van a comenzar a edematizar más. Esa es una parte. Otra cosa y otro grupo de pacientes sumamente importante son los pacientes que ya tienen falla cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva? El corazón, que es la bomba que mueve los líquidos del cuerpo, lamentablemente comienza a fallar. Y si la bomba que mueve los líquidos en el cuerpo, que lo mueve por todo el organismo, comienza a fallar, los líquidos comienzan a quedarse en los lugares de declive del cuerpo. ¿Y cuáles son los lugares más bajitos? Las piernas. Ambas piernas, o sea, las personas quedan sentadas mucho tiempo, se van a hinchar mucho las piernas porque la bomba que lo mueve está fallando, está patinando para mover los líquidos. Entonces, ahí comienza en las piernas, pero después sube a los muslos, después sube al abdomen, y son personas que tú lo ves enormemente edematizadas, y después a nivel pulmonar. Y cuando esa persona se acuesta plano, todos esos líquidos entonces se reorganizan y van hacia la parte pulmonar, y son personas que entonces no pueden dormir acostadas porque comienzan a asfixiarse desde que se acuestan. Entonces, ¿qué es lo que está establecido en ellos? Que hay que disminuir, y esto que lo tengamos claro, disminuir la ingesta de sal, pero no es suspenderla totalmente, por Dios, porque inicié diciendo que necesitamos sodio, e incluso la hiponatremia marcada. ¿Qué significa la hiponatremia? O sea, la disminución del sodio dentro de la sangre está relacionada con mal pronóstico en los pacientes en falla, o sea, se mueren más rápido. Ay, pero se mira mueren qué más rápido en el interesante. tiempo. Entonces tenemos que disminuir el consumo de sal. Recientemente salió un estudio, se publicó en The Lancet, pero fue presentado en el ACC ahora en el 22, un estudio interesantísimo, donde los médicos a través del tiempo le decían a los pacientes, no puedes comer sal, no puedes, a los pacientes en falla cardíaca. Todos sabemos que tenemos que comer algo de sal, que es obligatorio. Ahora, ese 2,3 gramos, o sea, 2.300 miligramos de sal para personas normales, en personas ya con falla cardíaca, se ha tratado de disminuir un poco más, a que sean menos de 1.500 miligramos de sal. O sea, estamos hablando de casi media cucharadita de sal en el día. Oigan bien, no es suspenderla totalmente, es disminuirla. Sin embargo, ese estudio demostró recientemente que los pacientes a largo plazo, lamentablemente, se morían igualito que el que se comía los 2.300. Entonces, Ay, no diga eso. o sea, hay que tener la precaución en el sentido de, no es, oiga bien, no es que usted de ahora en adelante, Pichardo dijo en el programa de la televisión que puedo hartarme de sal. Y perdónenme esa palabrita de hartarme de sal. No es llenarme de sal, no es que voy a comerme 3 cucharadas de sal, es que no la puedo suspender totalmente. Y eso se lo explico a los familiares de los pacientes y se lo explico al paciente. No es que usted le va a quitar la sal y darle la comida. Mira, mientras estoy cocinando le saco la de él sin nada de sal. Nadie ni siquiera se la come ni lo resiste en el tiempo. La usan una semana y a las 2 semanas ya nadie hace que una persona que esté clara se come todo sin sal, 100% sin sal. Es que es insípido. Porque es insípido, totalmente insípido, no tiene ningún sabor y produce una sensación de poca adherencia a tú comértelo. Entonces, Claro. señores, es que comamos esa sal con moderación y que realmente quitemos el salero y que ustedes coman la que ya prepararon, que no esté salada, claro está, que prepararon para la familia. Claro está, en el estudio también demostró que eso sí tenemos que estar claros, que los pacientes que tenían menos consumo de sal, esos pacientes tenían un poco más de caminata libre de síntomas, o sea, podían caminar más sin sofocarse, sin estarse asfixiando, y además esos pacientes cuando se les llenó un cuestionario de satisfacción de decir, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo está su relación con su familia? ¿Usted puede caminar más? ¿Puede comer más tranquilo? ¿Duerme mejor? Dijeron que sí le iba mejor. Bien, ¿qué significa eso? Que claro, si comían más sal entonces se hinchaban más y había más síntomas. Entonces es necesario que tengamos, y quería realmente con Ibe hablar esto en el día de hoy, para que todos entendamos que tenemos que disminuirla, pero sí tenemos que ingerir pequeñas cantidades de sal y esencialmente en los pacientes que ya tienen una condición cardiovascular. Señores, importante, así que no es que vamos a dejar de utilizar la sal. Una vez yo fui a la consulta de Pichardo con mi esposo y me dice, mira Ibe, tú no, él sí. Ay, tú no, nada de sal.
Tu esposo sí, Aneudi sí puede comer. Ya él se sienta con su sala ahí, Pichardo. Me dice, dame el pote, que Pichardo dijo que yo podía. Así que ya tú sabes. Señores, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos en sus hogares, por abrirnos las puertas de su casa. Recuerden que este segmento ustedes lo pueden ver a través de nuestros canales de YouTube, de Glucodón, y también el de Pichardo, el doctor Josué Pichardo. Suscríbanse, gracias por el apoyo y si Dios lo permite estamos aquí el próximo jueves con una entrega para todos ustedes. Así que bye bye. Muy buenos días y hasta el próximo jueves, Dios mediante.